Los hoteles malditos que vimos la semana pasada nos demostraron que hay lugares donde entrar puede ser el peor error de tu vida. Pero, ¿qué pasa si no hablamos de un edificio, sino de una isla entera? Un pedazo de tierra perdido en medio del mar, rodeado de misterio, leyendas y desapariciones. Hoy te voy a llevar a recorrer 5 islas donde la gente desaparece o nunca vuelve. Algunas existen en los mapas, otras se esconden en la frontera entre mito y realidad. Pero todas comparten algo. Si llegas hasta ellas, puede que nadie vuelva a verte jamás. Isla 1, Roanoke, Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo peor de un misterio? No siempre son los fantasmas, ni las maldiciones, ni siquiera los crímenes sin resolver. Lo peor es cuando lo único que queda es un vacío, un silencio, un hueco imposible de llenar. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Roanoke, una isla de Estados Unidos, donde toda una colonia de hombres, mujeres y niños simplemente desapareció. Lo que hace que este caso sea tan inquietante no solo el misterio, sino que a pesar de los siglos transcurridos, seguimos sin tener una respuesta definitiva. Y quizá lo más perturbador es que cada teoría abre la puerta a algo aún más oscuro. Estamos en el año 1587. Un grupo de más de 100 colonos ingleses decide embarcarse hacia el Nuevo Mundo con un sueño: fundar una nueva vida en América. Entre ellos no había solo soldados o aventureros, sino también familias enteras. Había mujeres, niños, incluso nació un bebé poco después de llegar, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en territorio americano. Piensa en lo que significaba. Era la promesa de un futuro, la señal de que aquella colonia no era solo una aventura, sino un hogar. El líder de la expedición era John White. Él organizó el asentamiento en una pequeña isla llamada Roanoke, frente a lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Era un lugar aislado, sí, pero lleno de posibilidades. Al principio todo parecía marchar, hasta que empezaron los problemas. Los colonos tenían dificultades para conseguir alimento. Las relaciones con algunas tribus nativas no eran fáciles y la situación se volvió tensa rápidamente. John White decidió regresar a Inglaterra para pedir más suministros y ayuda. Les prometió que volvería pronto. Pero aquí llega el primer golpe del destino. Cuando White trató de regresar con barcos y provisiones, estalló la guerra entre Inglaterra y España. La Armada Invencible bloqueó el paso y White no pudo regresar hasta 3 años después. 3 años. Imagina lo que eso significaba para las familias que esperaban en Roanoke. Finalmente, en 1590, White consiguió volver a la isla. Y lo que encontró, o mejor dicho, lo que no encontró, cambió la historia para siempre. La colonia estaba vacía. Las casas habían sido desmontadas con cuidado, no destruidas ni quemadas. No había señales de violencia, no había cuerpos, no había nada. Solo 2 pistas. En un árbol estaba tallada la palabra Croatoan. En otro, las letras Cro. Nada más. Ni rastro de su familia, ni siquiera de su propia nieta, Virginia Dare. A partir de aquí, las teorías se multiplicaron. Algunos creen que los colonos se unieron pacíficamente a la tribu Croatoan, cuyos territorios estaban en la isla de Hatteras. Otros piensan que fueron atacados y asesinados, aunque la falta de pruebas contradice esa versión. Hay quienes sugieren que murieron de hambre,
que huyeron en busca de ayuda o incluso que trataron de volver a Inglaterra por su cuenta, perdiéndose en el mar. Pero también hay teorías mucho más oscuras. Algunos investigadores creen que los colonos fueron víctimas de rituales nativos o que la palabra Croatoan no señalaba un lugar, sino algo mucho más siniestro. De hecho, Croatoan aparece después en otras historias del misterio en Estados Unidos. Edgar Allan Poe, poco antes de morir, escribió esa palabra. El ilusionista Harry Houdini la usó en sus experimentos sobre el más allá. Incluso en casos de desapariciones inexplicables se ha encontrado la palabra grabada o escrita, como si Croatoan no fuese solo un nombre, sino una marca, un presagio. Lo más perturbador de Roanoke es el detalle de las casas desmontadas con cuidado. Si hubiese sido un ataque, los colonos habrían dejado señales de lucha, de huida desesperada. Pero no, todo estaba en orden. Es como si hubiesen decidido marcharse todos juntos, obedeciendo una sola voz. ¿Pero hacia dónde? ¿Quién o qué los convenció? Imagina por un momento a más de 100 personas caminando entre los bosques, internándose en lo desconocido, sin dejar rastro. Ni una cruz, ni una tumba, ni un objeto abandonado. Nada. Solo un silencio que aún resuena 5 siglos después. El misterio de Roanoke marcó para siempre la historia de Estados Unidos. Fue la primera colonia inglesa y también el primer gran fracaso. La pequeña Virginia Dare se convirtió en un símbolo. Para algunos, una mártir. Para otros, un fantasma que aún vaga por los bosques de Carolina del Norte. De hecho, hay leyendas que dicen que su espíritu aparece transformado en un ciervo blanco, observando desde la distancia a quienes se atreven a explorar la isla. Hoy, Roanoke es un lugar de ruinas, silencio y teorías que nunca terminan de encajar. Un rompecabezas con piezas que parecen haber sido arrancadas a propósito. Y quizá lo más inquietante es pensar que si toda una colonia pudo desaparecer sin dejar rastro, ¿qué nos garantiza que no podría volver a pasar? Isla 2, San Borondón, Canarias. Hay misterios que nacen del miedo y otros que nacen de la esperanza. San Borondón pertenece a los segundos, aunque al final lo que deja es un escalofrío. Imagina que estás en un barco, navegando cerca de las Islas Canarias. El sol cae y de pronto, frente a ti, aparece una tierra que no debería estar ahí. Una isla enorme, con montañas y bosques donde ningún mapa marca nada. Los marineros se frotan los ojos. Juran que no están soñando. Pero al acercarse, la isla empieza a desvanecerse como si se disolviera en la niebla. Ese lugar imposible es San Borondón, la isla fantasma más famosa de toda España. El nombre de San Borondón viene de San Brandán de Clonfert, un monje irlandés del siglo VI que, según la tradición, navegó por el Atlántico en busca del paraíso terrenal. Las leyendas dicen que llegó a una isla donde celebró misa sobre una tierra firme, pero al terminar descubrió que no era tierra, sino la espalda de una criatura gigantesca. Con el tiempo, esa historia se mezcló con relatos de marineros que aseguraban ver una isla extra en Canarias. Una isla que aparecía y desaparecía como si se burlara de ellos. Desde el siglo XV, cronistas, navegantes y mapas recogieron testimonios de esta misteriosa tierra. En muchos mapas antiguos se dibujaba junto a La Palma, El Hierro y La Gomera, como si realmente formara parte del archipiélago. Los testimonios no son pocos. En 1479, 2 navegantes genoveses aseguraron haber visto la isla.
En 1570, el historiador Abreu Galindo la descubrió como una tierra enorme que se ocultaba tras nubes espesas. Incluso en el siglo XVIII, el propio Cabildo de La Palma organizó expediciones para encontrarla. Los marineros contaban que la isla aparecía al amanecer o al atardecer, como una sombra en el horizonte. Algunos decían ver montañas, bosques e incluso playas, pero cuando intentaban acercarse, desaparecía. Era como si San Borondón se dejara ver solo a quienes ella quería. Lo fascinante de San Borondón es que no era vista como una isla maldita, sino como un lugar sagrado. Muchos pensaban que allí se encontraba el paraíso, un refugio de santos o incluso la entrada al más allá. Pero claro, también había miedo. Porque, ¿qué pasa con aquellos que intentaban llegar y no regresaban? Los pescadores locales siempre decían lo mismo. A San Borondón se entra, pero no se sale. Durante siglos se organizaron expediciones para capturar a la isla. Sí, literalmente, porque algunos reyes españoles llegaron a otorgar capitulaciones reales, títulos de propiedad sobre San Borondón, como si fuera un territorio conquistado. Pero todas esas expediciones fracasaban de la misma forma. Los barcos avanzaban hacia la sombra en el horizonte y de repente la isla se desvanecía ante sus ojos. Una ilusión óptica, una bruma extraña, un espejismo creado por la refracción de la luz en el mar, o quizá realmente una isla que entra y sale de nuestro mundo. Lo más inquietante es que incluso en épocas recientes ha habido avistamientos. En 1958, varios vecinos de La Palma aseguraron verla claramente en el horizonte. Y en 2003, algunos pescadores volvieron a reportar su aparición. ¿Cómo es posible que un mito medieval siga vivo hoy? San Borondón no es solo una isla fantasma, es un espejo de nuestros deseos y miedos. Un lugar que aparece cuando alguien lo necesita ver y desaparece cuando intentamos atraparlo. Es como si simbolizara lo inalcanzable, un paraíso que siempre se escapa de las manos humanas. Y por eso, aunque los científicos lo explican como fenómenos atmosféricos, en el imaginario de Canarias, San Borondón sigue siendo real. ¿Te imaginas estar en un barco y ver aparecer tierra firme frente a ti, con montañas y valles, pero saber que si pones un pie en ella, jamás volverás? Quizá por eso, los isleños siempre dicen: San Borondón se muestra a los ojos, pero no a los pies. Isla 3. Henderson Island, Océano Pacífico. Imagina estar en medio del Océano Pacífico a miles de kilómetros de cualquier continente. No hay luces, no hay barcos cerca, no hay aviones sobrevolando el cielo. Solo el rugido constante del mar. Y ahí, en medio de esa nada, surge una mancha verde rodeada de acantilados. Henderson Island. A simple vista parece un paraíso. Playas blancas, aguas cristalinas, bosques densos. Un lugar virgen, casi intacto por la mano del hombre. Pero detrás de esa belleza se esconde un misterio que ha dejado huella en la historia. Porque Henderson es una isla que recibe, pero de la que pocos han logrado salir. La historia más inquietante comienza en 1820, con el barco ballenero Essex. Sí, el mismo que inspiró a Herman Melville para escribir Moby Dick. El Essex fue atacado por un cachalote en medio del océano y se hundió. Los sobrevivientes, desesperados, navegaron miles de kilómetros hasta llegar a Henderson. Y aunque al principio parecía un lugar prometedor, pronto se dieron cuenta de la verdad. La isla era una trampa. No había agua dulce suficiente para todos.
La vegetación era difícil de aprovechar. Y lo peor, el aislamiento. Henderson está situada a tal distancia de cualquier ruta comercial que esperar un rescate era casi imposible. Poco a poco, los hombres comenzaron a morir, y los que lograron salir en improvisadas embarcaciones terminaron enfrentando una de las historias de supervivencia más oscuras y aterradoras de todos los tiempos: el canibalismo. La isla, con su silencio absoluto, fue testigo de cómo la esperanza se transformaba en desesperación. Pero ese no fue el único episodio. Años más tarde, en 1957, una expedición británica quiso establecer un asentamiento temporal para investigar la isla. Querían estudiar su fauna, su flora y, sobre todo, sus misteriosos restos arqueológicos. Porque sí, Henderson guarda ruinas que indican que hubo humanos allí mucho antes de que los europeos llegaran. Se cree que los polinesios habitaron la isla entre los siglos XII y XV, pero desaparecieron de forma repentina. Nadie sabe por qué. Algunos arqueólogos apuntan a la falta de recursos, otros a guerras internas. Sin embargo, las leyendas polinesias hablan de una isla maldita, de espíritus guardianes que no permitían a los hombres vivir allí mucho tiempo. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿Henderson expulsa a los que intentan quedarse? Hoy la isla está deshabitada y reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero su apariencia paradisíaca es engañosa. Quien ha puesto un pie allí asegura que el ambiente es raro, como si la isla te vigilara, como si supiera que no perteneces a ese lugar. A eso hay que añadir un detalle inquietante. Pese a ser una de las islas más remotas del planeta, Henderson está cubierta por toneladas de basura, restos arrastrados desde todos los rincones del mundo, como si fuera un cementerio no de personas, sino de los desechos de la humanidad. Un basurero maldito que traga todo lo que el océano le entrega. Entre los lugareños de las islas Pitcairn, cercanas a Henderson, corre todavía un rumor. Los que se quedan demasiado tiempo en Henderson nunca regresan iguales. Algunos hablan de sombras en la selva, de luces extrañas en la noche sin luna y de una sensación tan intensa de soledad que puede llevarte a la locura. Al final, Henderson Island sigue ahí, aislada, inaccesible, observando a quienes se atreven a desafiarla. Un lugar hermoso y al mismo tiempo profundamente hostil. Una isla que ha visto cómo la vida humana aparece, lucha por mantenerse y finalmente desaparece. Porque no todas las desapariciones ocurren entre gritos y violencias. Algunas suceden lentamente, mientras un lugar te consume poco a poco, hasta que simplemente dejas de existir. Isla 4. La isla de los demonios. Canadá. Hay nombres que ya lo dicen todo. Y cuando una isla es conocida como la isla de los demonios, sabes que detrás se esconde algo más que un simple pedazo de tierra en medio del mar. Esta isla está situada frente a las costas de Terranova, en Canadá. No aparece en los mapas modernos, y muchos aseguran que ni siquiera existe realmente, que solo se trataba de un invento de los marineros para asustar a los aprendices. Pero durante siglos, los pescadores que navegaban por aquellas aguas juraban verla. Una isla solitaria, envuelta en niebla, donde pasaban cosas que no podían explicarse. La historia más inquietante se remonta al siglo XVI. Una mujer llamada Marguerite de la Roque, de origen noble, viajó hacia Canadá en una expedición francesa. Durante el viaje fue acusada de mantener una relación prohibida con un hombre joven. Para los estándares de la época, aquello era un escándalo y como castigo
fue abandonada en una isla desierta junto con su amante y una sirvienta. Esa isla era conocida como la Isla de los Demonios. Al principio parecía que podrían sobrevivir. Tenían algunas provisiones, sabían cazar, incluso construyeron un refugio. Pero pronto la tragedia empezó a manifestarse. La sirvienta murió de hambre. El amante de Marguerite también terminó enfermando hasta fallecer en sus brazos. Ella quedó completamente sola, rodeada por un mar gélido y con el viento golpeando cada noche como si fueran aullidos de bestias invisibles. Y aquí viene lo más inquietante. Marguerite sobrevivió años en aquella isla maldita. Aseguraba que de noche escuchaba voces que la llamaban, que veía sombras moverse entre los árboles aunque nunca había nadie. Algunos creen que no eran alucinaciones, sino el propio motivo por el que la isla había ganado su nombre. ¿Era un lugar habitado por espíritus? ¿O simplemente la soledad y la desesperación estaban destrozando su mente? Cuando finalmente fue rescatada por pescadores vascos, Marguerite ya no era la misma. Había envejecido mucho más rápido de lo normal. Su mirada estaba perdida y lo único que repetía era que la isla no dejaba marchar a nadie fácilmente. Lo extraño es que tras su rescate nunca quiso dar detalles exactos de lo que vivió allí. Solo contaba lo justo: la muerte de sus compañeros y su lucha por sobrevivir. Lo demás, lo que ocurría en las noches interminables, se lo llevó a la tumba. Con el tiempo, el nombre de Isla de los Demonios quedó grabado en la cartografía de la época. Marineros aseguraban que veían luces extrañas sobre su superficie, como fuegos fatuos que bailaban en la oscuridad. Otros afirmaban que al acercarse, una niebla espesa los rodeaba y las brújulas dejaban de funcionar. Y lo más inquietante, varios barcos que intentaron atracar en la isla nunca volvieron a aparecer. Hoy, muchos historiadores sostienen que la isla nunca existió como tal, que todo fue una mezcla de supersticiones y exageraciones. Pero los viejos pescadores de Terranova dicen otra cosa. Para ellos, la isla está ahí, escondida entre las brumas, esperando a que algún barco vuelva a perderse para reclamar nuevas víctimas. Y quizá, solo quizá, Marguerite no estaba tan loca como pensaban. Porque si de verdad no existía, ¿dónde pasó aquellos años? ¿Cómo sobrevivió sola? ¿Qué fue lo que la hizo regresar con esa mirada de alguien que había visto el infierno? Quizá el mayor misterio de la Isla de los Demonios no sea si existe o no, sino lo que hace con aquellos que se atreven a poner un pie en ella. Isla 5. Barsa Kelmes, Kazajistán. Su nombre ya es inquietante. Barsa Kelmes en kazajo significa algo como la isla de la que no se regresa. Y no es un título simbólico o poético, es literal. Esta isla se encuentra en lo que fue el mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán. Hoy, ese mar prácticamente ha desaparecido, reducido a un desierto por la mano del hombre. Pero durante siglos, Barsa Kelmes fue un lugar que los lugareños evitaban a toda costa. Nadie quería poner un pie en ella. Decían que quien lo hacía, desaparecía. Las leyendas locales cuentan que allí el tiempo funciona de manera distinta, que puedes entrar a la isla y pasar solo unas horas, pero al regresar, descubres que en el mundo exterior han pasado días, semanas, incluso años. Es como si el tiempo en Barsa Kelmes estuviera roto. Durante la época soviética, a mediados del siglo XX, empezaron a circular historias aún más extrañas. Cazadores y pescadores que llegaban a la isla afirmaban ver luces en el cielo, escuchar ruidos metálicos sin explicación y encontrar huellas enormes que no correspondían a ningún animal conocido en la región.
Hubo incluso reportes de expediciones militares que desaparecieron por completo después de internarse en la isla. El régimen soviético, obsesionado con el secretismo, nunca confirmó ni desmintió esas desapariciones, lo que hizo que el mito creciera aún más. Algunos investigadores actuales creen que las leyendas tienen que ver con la geografía del lugar. Barsakelmes estaba rodeada de bancos de niebla espesa y las corrientes marinas podían desorientar fácilmente a los navegantes. Sin embargo, eso no explica por qué incluso exploradores bien entrenados nunca regresaron. Lo más perturbador es un relato que circula desde los años 50. Un grupo de científicos soviéticos habría llegado a la isla para realizar investigaciones meteorológicas. Se supone que acamparon allí durante 2 semanas, pero cuando regresaron a tierra firme, algo extraño ocurrió. Ellos aseguraban que habían estado fuera solo 2 días. Su aspecto físico no había cambiado, pero en el continente habían pasado 2 años completos. Las familias que los esperaban ya los habían dado por muertos. ¿Exageración? ¿Un mito creado en plena Guerra Fría? Tal vez, pero jamás se encontró una explicación sólida. La idea de que Barsakelmes es un lugar donde el tiempo se distorsiona recuerda mucho a los llamados vórtices temporales. Zonas donde la realidad parece doblarse, dejando a las personas atrapadas en una especie de dimensión paralela. Algunos teóricos de lo paranormal han llegado a comparar la isla con el Triángulo de las Bermudas, pero en versión soviética. Y aquí viene lo más inquietante. Tras la desecación del mar de Aral, la isla dejó de estar rodeada de agua. Se convirtió en un terreno seco, desértico. Muchos pensaron que con eso desaparecerían las leyendas, pero lo contrario ocurrió. Ahora los pocos exploradores que se acercan dicen que el ambiente allí es irrespirable, que los relojes funcionan mal, que los aparatos electrónicos fallan sin explicación. Y lo más desconcertante, varios afirman haber visto figuras humanas caminando a la distancia, figuras que se desvanecen en el aire como espejismos. Nadie sabe si esas siluetas son producto del calor, del cansancio o de aquellos que alguna vez entraron a la isla y nunca lograron regresar. Hoy, Barsakelmes sigue siendo un misterio, un lugar real, con coordenadas exactas, pero cargado de un peso legendario que lo convierte en uno de los enclaves más perturbadores del mundo. Una isla donde el tiempo no se comporta como debería y donde la desaparición no significa necesariamente la muerte, sino algo aún más inquietante: quedar atrapado fuera del tiempo para siempre. Porque si hay algo peor que desaparecer, es seguir existiendo en un lugar donde el resto del mundo ya no puede alcanzarte. Cinco islas, 5 lugares donde la belleza se mezcla con lo inexplicable. Desde Roanoke, donde toda una colonia se desvaneció sin dejar rastro, hasta Barsakelmes, una isla real marcada por el tiempo roto y desapariciones imposibles. Cada una de estas islas guarda un mensaje inquietante. La humanidad siempre ha intentado conquistar la naturaleza, pero hay rincones que parecen resistirse, lugares que no aceptan visitantes, territorios que te observan y te expulsan, o peor aún, que te atrapan para siempre. Y lo más perturbador es que estas islas no son casos aislados, porque si el mar guarda secretos, las montañas tampoco se quedan atrás. Lugares donde los escaladores parten llenos de sueños y jamás regresan. Picos que se tragan vidas como si fueran sacrificios. En el próximo episodio te llevaré a descubrir 5 montañas de las que muchos nunca regresan. Y te aseguro que después de escucharlo, pensarás 2 veces antes de mirar una cumbre nevada con admiración. Porque hay lugares en este mundo que parecen no querer soltar jamás a quienes se atreven a desafiarlos.